Y aquí preparé yo 10 puntos de lo que será seguramente esta propuesta de reforma energética. Hay que decirles a todos los ciudadanos, a las ciudadanas, que la reforma energética de 2008 fue una reforma de carácter legal, es decir, se modificaron aproximadamente 10 leyes, se aprobaron nuevas leyes, pero no se tocó la Constitución. La diferencia es que ahora el gobierno federal, el PRI, el PAN, un sector importante del PRD, quiere no solamente modificar leyes y normas administrativas, sino quiere reformar y cambiar la Constitución. Y esto sí tiene una implicación no solamente histórica y política, sino una significación constitucional, legal muy importante. En un país, la Constitución, como ustedes saben, es la norma fundamental. La Constitución se dice, por algunos, aunque esto hay debates, pero en general se dice que la Constitución no puede ser anticonstitucional. Entonces, si se establece un principio en la Constitución, ese principio o esa norma debe regir a todas las demás disposiciones secundarias y administrativas del país. ¿Y por qué la reforma petrolera que propone el gobierno de Peña o que va a proponer el gobierno de Peña y de la que ha hablado ya ante medios internacionales, ante periódicos revistas como el Financial Times y otros medios, por qué quieren tocar la Constitución? Pues para que no haya ningún impedimento de carácter jurídico a la explotación de los hidrocarburos que piensa entregar el gobierno mexicano a las grandes petroleras extranjeras. Porque esas petroleras extranjeras le han pedido al gobierno mexicano garantías jurídicas. Le han dicho a Peña, pues vamos a México a invertir millones ahorita les explico de qué consiste esa inversión, vamos a invertir millones de dólares o de euros, pero queremos tener seguridades legales, no queremos que nos vayan a decir después de la Suprema Corte o alguna autoridad que el contrato que celebramos o la asociación empresarial que estamos celebrando es ilegal, es anticonstitucional. Entonces, para asegurarles el negocio a las grandes empresas petroleras del mundo, Peña Nieto se ha comprometido a realizar reformas a la Constitución. Entonces, la primera finalidad de esta reforma será reformar, diluir los principios de la Constitución. ¿Qué dice actualmente la Constitución? Hay 3 artículos en la Constitución que son la base de nuestra lucha, de nuestra historia petrolera, y son la base de lo que estamos haciendo. El más importante de ellos es el artículo 27. El artículo 27, como ustedes saben, es consecuencia de la Constitución de Querétaro de 1917. Durante la Constitución de Querétaro, durante el constituyente, se recuperó un principio jurídico muy importante que venía desde la época de la colonia, no respecto al petróleo, pero sí respecto a las minas. Ese principio que se estableció en Querétaro, en el párrafo 4 del artículo 27, estableció que en México la propiedad debía sujetarse a modalidades, la propiedad privada, y que el dueño del suelo no era el dueño del subsuelo. Esto fue muy importante porque al final de los gobiernos de Porfirio Díaz se cambiaron las leyes mineras del país y para beneficiar a las empresas mineras norteamericanas, inglesas, en fin, más o menos los mismos que quieren venir ahora, se estableció que el dueño del suelo era el dueño del subsuelo. En México esto nunca ha sido así. Desde el descubrimiento de América, desde la conquista, la corona española estableció que el subsuelo pertenecía a la corona, al rey de España. Y cuando México obtuvo la independencia y se firmaron los tratados de Córdoba con el virrey de O'Donoghue, México dijo, bueno, el subsuelo que era de la corona ahora va a ser de la nación mexicana y va a ser administrado por el nuevo Estado mexicano. Entonces, desde la vida independiente, desde que celebramos la Constitución de 1824 y se firmaron esos tratados de Córdoba para establecer la independencia respecto a España, lo que nos quedó de España fue ese principio jurídico
que era que el subsuelo pertenecía a la nación y no pertenecía al propietario del suelo. Así fue durante casi todo el siglo XIX, hasta que llegó Porfirio Díaz a la presidencia, y para beneficiar a las empresas mineras, Porfirio Díaz cambió el código minero de la época y dijo que el subsuelo pertenecía al propietario del suelo. Cuando vino la Constitución de Querétaro, los constituyentes dijeron, seguramente por influencia de Andrés Molina Enríquez, que ustedes saben fue un jurista muy importante de principios del siglo XX, de finales del XIX, Andrés Molina Enríquez orientó a muchos diputados constituyentes y les dijo, no, es muy importante que les quitemos la riqueza a los extranjeros del subsuelo y que volvamos al principio de la colonia para que el subsuelo sea de la nación. De la nación significa de todos los mexicanos, y que ese subsuelo deba ser administrado por el Estado. Entonces la Constitución de Querétaro estableció ese principio, y cuando se estableció, inmediatamente comenzaron los conflictos diplomáticos, legales y políticos con las grandes empresas, no solamente ya mineras, sino petroleras, porque ya el petróleo comenzaba a ser muy importante en el mundo entero como un factor del desarrollo industrial de los pueblos y de los países. ¿Y qué pasó? Pues las empresas petroleras y mineras iban ante la Suprema Corte de México de la época, y allá por 1923, 1922, la Suprema Corte Mexicana dictó fallos muy, como es la Corte aún hoy en día, fallos muy tímidos, para decir, bueno, el subsuelo pertenece a la nación, y ahí el pleito era si aplicaban o no retroactivamente la Constitución de Querétaro, es decir, si la Constitución podía aplicarse a las concesiones que se habían otorgado en el gobierno de Porfirio Díaz antes. Y entonces la Corte a veces decía que sí, que podía aplicarse retroactivamente, y a veces la Corte decía que no, y el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de la Gran Bretaña presionaban a los presidentes de México de la época. Se dice que una de las razones por las que es asesinado Venustiano Carranza era por su defensa, en eso Venustiano Carranza era congruente, por su defensa del subsuelo mexicano y de los recursos del subsuelo para la nación. Pero hubo presidentes de México como Álvaro Obregón que se doblaron. Ustedes saben que en la historia de México hay un hecho ignominioso, un hecho terrible, que fue la firma de unos acuerdos que se llaman los tratados o los acuerdos de Bucareli, que son acuerdos de 1923 que se celebraron en secreto con el gobierno de los Estados Unidos para beneficiar a las grandes empresas petroleras y para que no se aplicara retroactivamente la Constitución de Querétaro, para que las concesiones que estas empresas habían obtenido antes de la promulgación de la Constitución de Querétaro se regularan conforme al régimen jurídico de la época de Porfirio Díaz y no conforme al régimen jurídico de la Constitución de Querétaro. Así siguió la lucha. Obregón, Calles, todos tuvieron problemas con los Estados Unidos. Los Estados Unidos los amenazaban: no te vamos a reconocer como presidente si no aceptas los acuerdos de Bucareli, si aceptas que la Constitución de Querétaro se aplique retroactivamente. Si haces eso, no te reconocemos como presidente. Y la historia llegó, como ustedes saben, hasta Lázaro Cárdenas. Y bueno, las circunstancias históricas del país, las circunstancias mundiales, la posible guerra mundial, todo esto favoreció a que Cárdenas, por su espíritu patriótico y nacionalista, fuera un poco más allá de la Constitución de Querétaro. Y no solamente con Cárdenas se decreta la expropiación y la nacionalización del petróleo, sino que en 1940 se hace un cambio muy importante a la Constitución, al párrafo 6, y se dice no solamente que el subsuelo es de la nación, sino la Constitución reformada a propuesta de Lázaro Cárdenas va a decir a partir de 1940 que se prohíben las concesiones. Y con esto, pues, todas las concesiones que se habían dado se declararon nulas y el Estado mexicano recuperó el control de los hidrocarburos del país. Y se constituye Petróleos Mexicanos por esos años, pero bueno, las empresas petroleras no se quedaron satisfechas,
siguieron presionando al gobierno mexicano. El gobierno mexicano tuvo litigios en tribunales extranjeros para pagarles indemnización